ver a ellos, sino que vamos a empezar de lleno con los medios de impugnación que regula el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 596. El primero de ellos es el de ampliación y aclaración. Si se dan cuenta, el mismo artículo regula los dos medios de impugnación, pero el motivo o el fundamento por el cual se aplican no es el mismo. Lastimosamente en la práctica es común que se interponga los dos al mismo tiempo, recurso de ampliación y de aclaración. Es casi igual que en notariado cuando el notario realiza la escritura de ampliación y de aclaración, le pone, porque dice alguna de las dos queda. De igual forma sucede en estas circunstancias. Vamos a interponer los dos más de alguno nos resuelven con lugar, aunque lo correcto es identificar por qué motivo o razón vamos a interponer ampliación o aclaración y así interponer solo el recurso procedente. Vamos a ver en contra de qué resolución procede. Empecemos. Recurso de ampliación. Procede en contra de autos o sentencias. ¿Por qué razón o motivo? Cuando se haya dejado de resolver algún punto. Por eso su mismo nombre amplía. Va a ampliar la sentencia porque se dejó de resolver un punto en concreto. ¿Cuál es el procedimiento? Se interpone dentro de las 48 horas siguientes de ser notificado, se le da audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días y se va a resolver en definitiva dentro de los 3 días siguientes. ¿Cuál es el efecto que tiene el recurso de ampliación? Ampliar lo omitido, es decir, adicionar al auto o a la sentencia ese extremo o ese punto que se dejó de resolver y que va a formar parte de la sentencia íntegra. Tenemos un resumen del procedimiento, se interpone en 48 horas, se audiencia por 2 días y se resuelve por 3 días. Eso es lo que significa esta fórmula matemática. Como ustedes la otra vez los confundí ahí en el cálculo de prestaciones, dije, se me olvidó quitarle este cuadro de resumen porque dije, al ver los compañeros van a pensar qué ecuaciones estamos haciendo y no, solo es un resumen. Y como les dije, es su naturaleza jurídica ser un remedio procesal. ¿Por qué razón? Porque lo va a conocer el mismo juzgado que lo resolvió. Fíjense que muy similar es el recurso de aclaración. Por eso también está regulado en el artículo 596. Tanto es así que procede también en contra de autos o sentencias. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué razón se va a interponer? Cuando la sentencia no se va a pedir que se amplíe, sino que se aclare determinado pasaje o extremos porque los términos utilizados en ese pasaje o en ese apartado son ambiguos, es decir, que no están claros, son oscuros o contradictorios, es decir, primero dice una cosa y después otra. Entonces, como no viene a sustentar toda la parte resolutiva, lo que le pedimos al juez es que lo aclare. ¿Qué se refirió? El procedimiento es el mismo y lo que varía es el efecto que se produce. ¿Por qué razón? Porque el efecto es aclarar los hechos o los pasajes oscuros, contradictorios o ambiguos de la sentencia. Y por ende, su naturaleza jurídica es ser de un remedio procesal porque lo va a conocer el mismo juez. Vamos con el siguiente, recurso de revocatoria y de reposición. Estos sí ya son completamente distintos. El recurso de revocatoria está contenido en el artículo 598. ¿En contra de qué resolución procede? Pues los decretos de mero trámite. Por eso es muy importante interponer el recurso correcto. ¿Por qué razón o por qué causa vamos a interponer recurso de revocatoria? Pues por cualquier motivo. Entonces, miren, pues, se los voy a explicar de otra manera. Cuando nosotros no estemos de acuerdo con una resolución de mero trámite, es decir, un decreto que puede ser la primera resolución, las resoluciones donde se abre a prueba el juicio, etcétera, o se resolvió de forma anómala, ahí vamos a solicitar poner un memorial la revocatoria y le vamos a indicar al juez que deje sin efecto esa resolución y que dicte una nueva. ¿Cuál es el trámite entonces de la revocatoria? Se interpone dentro de las 24 horas siguientes de ser notificada esa resolución y se va a resolver sin mayor trámite dentro de las 24 horas siguientes. Como yo les dije, su efecto es revocar o anular la resolución y dictar una nueva. Y como lo va a conocer el mismo juzgado o juez,
Es un remedio procesal. Y el recurso de reposición, veamos que está en el artículo 600. Este sí es completamente distinto. ¿Por qué? Porque solo procede en contra de los autos de las salas de apelaciones o bien en contra de cualquier resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué motivo o razón? Pues siempre que se infrinja el procedimiento. ¿Cuál es el trámite? Se interpone dentro de las 24 horas siguientes de ser notificada esa resolución, se le da audiencia a la otra parte por el plazo de 3 días. Solo le vamos a pedir a Dani Mérida que deje de estar haciendo dibujitos en la pantalla, por favor. Ahí aparece que usted está marcando ahí en el cuadro. Gracias. Se le va a dar audiencia por 2 días a la otra parte y se va a resolver dentro de los 3 días siguientes. ¿Cuál es la finalidad del recurso de reposición? Pues que se repita el procedimiento. Tenemos el resumen del procedimiento y su naturaleza jurídica es ser un remedio procesal. ¿Por qué razón? Porque lo va a resolver la propia sala de apelaciones si es en contra de un auto de la sala que se interpuso o por la propia Corte Suprema de Justicia por cualquiera de sus resoluciones. Y como pueden ver, ahí están las líneas rojas que nos dejó Dani Mérida. Hoy ese fue su aporte a la clase. Sigamos. Perdón, licenciado, muy buenos días. Disculpe, es que Buenos estaba días. comenzando. Bien. Es que a mí me gusta hacer una anécdota de todos estos casos para no, que no quede ahí sin trascendencia, o mejor para reírnos o alegrar la clase un rato. Vamos pues con el siguiente proceso, que es, perdón, el siguiente recurso, que es el recurso de nulidad. Fíjense que cuando este recurso es bien utilizado en la práctica, sirve para dilatar el proceso de forma indefinida, por así decirlo, pero lo más importante, depurarlo de esos errores que cometen los juzgados. Yo siempre he dicho que el personal que labora en los juzgados, si bien es cierto, se especializa en esa rama del derecho, sobre todo el juez, quien en teoría, en definitiva, resuelve, no por eso tenemos nosotros que aceptar o convalidar todas las resoluciones. Por eso la ley nos faculta, nos da estas armas o herramientas llamadas medios de impugnación para poder atacar las resoluciones de forma correcta. Bueno, entonces, la nulidad va a proceder en contra de cualquier resolución y procedimiento que infrinja la ley siempre que se cumplan dos requisitos: que no proceda la apelación o la casación. Y los motivos, ahí sí es muy importante advertir dos situaciones, que hay dos distintas clases de nulidad. La nulidad por infracción de ley, que esto es de manera sustantiva cuando se está vulnerando una norma de carácter del Código Civil, por ejemplo, que eso es una norma sustantiva, y la otra nulidad es por infracción del procedimiento. En este caso se está vulnerando, variando o cambiando el procedimiento contenido en una norma procesal. ¿Cuál va a ser esta norma procesal? El Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces hay que saber muy bien cuándo vamos a plantear la nulidad y cuál va a ser el tipo de nulidad que vamos a invocar. Si por infracción de ley, norma sustantiva, o por infracción de procedimientos, norma procesal. En todo caso, el procedimiento es el mismo para las dos. ¿Por qué razón? Porque se interpone dentro de los 3 días siguientes de ser notificada esa resolución y se va a resolver por el procedimiento de los incidentes. ¿Y por qué está en negría la palabra incidentes? Porque ustedes ya son expertos en el trámite de los incidentes, porque es algo que hemos visto todo el curso. Entonces, se le da audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días. Luego, si el juez lo considera pertinente, va a abrir a prueba por el plazo de 8 días y finalmente se va a dictar el auto final dentro del plazo de 3 días. Una de las características de este auto que resuelve la nulidad es que puede ser apelable, entonces está sujeto a otra impugnación. ¿Cuál es el objetivo o el efecto de la nulidad? Dejar sin efecto lo actuado desde que se cometió esa infracción y, por consiguiente, ordenar repetir el procedimiento o regresar las actuaciones hasta el estado en el que se cometió esa infracción.
ese error en el procedimiento. Luego tenemos aquí el resumen, que es lo que les acabo de decir. Se interpone dentro de los 3 días, se le da audiencia a la otra parte por 2 días, se abre prueba por 8 días y se resuelve por el plazo de 3 días. Esto es el famoso trámite de los incidentes regulado en la ley del organismo judicial. Si se dan cuenta, aquí en ningún momento se dijo que se elevan las actuaciones. Entonces, por lógica, nos indica la naturaleza jurídica que es de un remedio procesal. Ahora vámonos poniendo ya más, vamos complicando o vámonos posicionando en los medios de impugnación más complejos, más bonitos, los más, por así decirlo, formales, que es el recurso de apelación. Aquí todas las materias van a tener en la mayoría de ocasiones el recurso de apelación. Y en la doctrina, la apelación es un medio de impugnación que ataca la sentencia que resuelve en definitiva un asunto en primera instancia. Pero eso no significa que todas las apelaciones va a ser lo mismo o va a tener el mismo trámite. Por eso es importante conocer los medios de impugnación de cada rama procesal en la que estemos eh, estudiando. Entonces, la apelación está en el artículo 602 y vamos a tener 4 clases o tipos de resoluciones en las cuales procede el recurso de apelación. Primero, los autos que resuelvan las excepciones previas que pongan fin al proceso, es decir, no cualquier excepción previa. Si esta fuera una pregunta del examen, ¿quién sacaría los 30 puntos? A ver, ¿quién me dice cuáles son las excepciones previas que le ponen fin al proceso? ¿Quién sí estudió conmigo todo este año y no solo encendía la computadora, se conectaba y se iba a hacer mandados, jugaba PlayStation, miraba tele, se volvía a dormir, hacía desayuno y tantas cuestiones que nos facilita ahora la virtualidad? Sobre todo porque el ICMERLO no exige el tener la cámara encendida. Pero como yo sé que los ciento y fracción que estamos conectados hoy, no, ustedes no hacían eso, ustedes sí recibían clases, se van a recordar cuáles son las excepciones previas que le ponen fin al proceso. Licenciado, ¿podría hacer la prescripción? Esa es una, son 4. Díganme las otras 3. Yo solo esa me recuerdo de momento. Vaya, está bien. Vamos. La cosa juzgada. Va, cosa juzgada y prescripción, dijo el compañero, faltan 2. Caducidad. Bueno, está bien. Les tengo que sacar con cuchara las palabras. Entonces dicen, yo voy a decir, pero una. Yo no digo todas, a que sea otro el que las diga. Vaya, ¿quién me dice la última entonces? Falta de personería. No, esa no. Las No. excepciones previas que ponen fin al proceso en doctrina son calificadas o son denominadas excepciones mixtas, porque se interponen como excepciones previas, pero su finalidad es destruir la pretensión del actor. Licenciado, también podría ser la litisprendencia. No, compañero, hasta en orden. No. Es la transacción. La transacción. Les voy a dar otro tip, pues, porque estoy de buenas y hoy es el último día. Regrésense al artículo 116. En el artículo 116, ustedes van a encontrar 11 excepciones. Y para que no les pase eso de cuál de estas 11 es. Licenciado, la conciliación. No, compañera, esa ni siquiera es una excepción previa. No está en el artículo 116. Entonces, miren, pues, ya las dijeron, son 4, ya las dijeron. Ya no me van a decir ahí juicio sumario. Hay una que como contestan en los exámenes que es títulos de crédito. Ni en mercantil estamos, pero les gusta contestar títulos de crédito. Ahí se las voy a poner otra vez para me voy a reír ese rato. Bueno, les digo entonces, les voy a dar la clave. Están en el artículo 116. Van a encontrar 11 numerales. Para no estar adivinando cuál de estos 11 son excepciones mixtas, es bien fácil. Posiciónense en la número 8 y marcan
8, 9, 10 y 11. ¿Saben cómo lo tengo yo en mi código? Le hice una llave. Le hice una llave. Ahora les voy a enseñar. ¿Se ve mi cámara? ¿Está encendida? Sí. Va, miren. Sí, licenciado. Así lo Sí, tengo. listo. Miren. Estos son códigos de privado, así le llamo yo. Este código me costó, digamos, 20 quetzales. Le mandé a poner su espiral y su pasta, digamos que ahora vale 30. Pero con todas las anotaciones que tiene adentro, yo no lo vendo, pero ni en 500 quetzales. Miren, así. Entonces está bien fácil, porque del numeral 8 al numeral 11 son excepciones mixtas. ¿Por qué? Porque se interponen como excepciones previas, pero su finalidad es destruir la pretensión del actor, por lo tanto le ponen fin al proceso. Y como estamos hablando del recurso de apelación, no de excepciones, ¿por qué es importante saber sobre qué excepciones previas sí procede apelación y cuáles no? Porque puede ser que se haya interpuesto cualquier otra excepción previa, como la que decían los compañeros, litispendencia, falta de personalidad, falta de personería, y puede ser que haya sido declarada con lugar o sin lugar, pero la parte que se considere afectada, aunque me interponga recurso de apelación y aunque se le admita para su trámite, en sentencia, la sala de apelaciones va a resolver sin lugar. ¿Por qué? Porque esa excepción no era apelable. Por lo tanto, no le puso fin al proceso. Bueno, entonces, esa es la primera resolución sobre la cual procede apelación. Segundo, autos que resuelvan los incidentes en cuerda separada. Recordaremos un poquito de los incidentes y cuando se tramitan en cuerda separada es porque tiene efectos suspensivos, por lo tanto no puede continuar el proceso principal hasta que no se resuelva el proceso accesorio, en este caso el incidente. Entonces, este incidente que se resuelva en definitiva sí es objeto de apelación. El numeral 3 ese es mi favorito, porque eso es casi siempre los motivos por los cuales se interpone apelación, que es en contra de las sentencias de primera instancia. Cualquiera que sea el juicio, ya sea de conocimiento, de ejecución, es decir, juicio ordinario, oral, sumario, juicio ejecutivo, ejecución en la vía de premio, siempre que se dicta sentencia, pero alguna de las partes que se considere afectada con esa resolución no está de acuerdo, podrá interponer apelación en contra de esa sentencia. Entonces, háganle una especial anotación a las sentencias de primera instancia. Y finalmente, las resoluciones que no sean de trámite en materia de jurisdicción voluntaria. Y si no son de trámite, por consiguiente, son de fondo, pero no, como no es jurisdicción litigiosa, no hay sentencia, sino que se les llama resolución final o resolución de fondo. Estas también pueden ser apelables por medio de jurisdicción voluntaria. En cualquiera que sean los casos de estas 4 opciones o 4 clases de resoluciones sobre las cuales procede la apelación, el motivo va a ser siempre el mismo. Cuando la resolución causa agravios y no se está de acuerdo con lo resuelto. Entonces, usted en segunda instancia, cuando la sala de apelaciones le mande a notificar que debe usted hacer uso de su recurso y expresar los agravios, ahí tendrá que especificar por qué no está de acuerdo con esa resolución. Y vamos a tratar de resumir el procedimiento, que como se dan cuenta, ¿por qué les dije que este era un medio de impugnación ya más complejo? Pues porque vean su procedimiento, aquí sí ya no es de 2, 3 pasos, ¿verdad? Vamos a ver. Caterina Aroche en el chat, pues escribió muy bien las 4 excepciones previas que ponen fin al proceso. Bueno, veamos pues. ¿Cuál es el procedimiento de la apelación? Primero, se interpone dentro de los 3 días de notificada esa resolución. Digamos que es una sentencia. Segundo, el mismo juzgado, se interpone ante el mismo juzgado que la resolvió. Eso es clásico, eso no hay pierde. Por ende, el mismo juzgado va a calificar si procede el recurso de apelación y lo va a admitir para su trámite.
acto seguido va a elevar las actuaciones al Tribunal Superior. Es decir, va a elevar o a remitir el expediente a la sala de apelaciones competente. Ya la sala de apelaciones va a dar audiencia a las partes. Si fuere una apelación en contra de sentencias, la audiencia es por el plazo de 6 días. Pero si fuere apelación en contra de un auto, la audiencia o el plazo para las partes va a ser de 3 días. Puede ser que si se protestaron pruebas en primera instancia, se realice una fase de pruebas, que esto lo regula el artículo 127, y posteriormente se va a señalar día para la vista dentro del plazo de los 15 días siguientes. Opcionalmente, la sala puede decretar el auto para mejor fallar, que recuerden que esa es una facultad propia del juez que en la mayoría de casos no se da, y finalmente se va a emitir sentencia entre el plazo de 15 días. ¿Cuál es la finalidad de la apelación? Va a ser cualquiera de estas tres. Confirmar, que es decir, dejar firme la sentencia, la confirma, no hay nada que cambiar. Modificar, aquí sí va a cambiar, pero no en todo, sino algunos extremos o puntos resolutivos de la sentencia. Y la tercera es revocar. Aquí sí deja anulada sin efecto la primera resolución y dicta una nueva. Entonces, los efectos son de 3 tipos, 2 radicales y uno intermedio, por así decirlo. Confirmar es no modificar, no cambiar nada. Modificar es cambiar algunos puntos nada más. Y revocar ahí sí es cambiar todo. Tenemos el resumen del procedimiento, con gusto se lo repito, se interpone dentro de los 3 días siguientes, se califica y se eleva las actuaciones y se va a dar audiencia a las partes, ya sea 6 días por el plazo de, si es una sentencia, o 3 días si fuera un auto. Se abre a prueba, luego se señala la vista dentro del plazo de 15 días y se dicta el auto para mejor fallar y finalmente se dicta la sentencia. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Como ustedes ya lo tienen en mente, es de un recurso procesal. ¿Por qué razón? Porque aquí no lo conoce el mismo juez. Va a resolver el tribunal o juzgado superior. Licenciado, ¿y qué pasa si al juzgado al cual interpusimos apelación no solo... Buena, güey. Al mismo tiempo. No, güey, sí, yo no sabía que iba a tirar una también. Ya me había confiado que te iba a matar. Está interesante la plática de Iker Izaguirre, pero le vamos a solicitar por favor que desactive su No, micrófono. güey. Gracias. Como que es mexicano, Iker. Bueno, sigamos con la clase. Licenciado, ¿qué pasa entonces cuando no el juzgado sobre la cual interpusimos apelación no admite para su trámite la apelación? Está molesto y no solo perdimos el caso en primera instancia, sino que no nos acepta la apelación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que la ley nos faculta algún mecanismo para eh, mejorar o nuestra desventaja o para contrarrestar esa arbitrariedad? La respuesta sería, claro que sí, compañeros. ¿Cuál es la respuesta o la solución? El artículo 611 nos regula otro medio de impugnación que se llama ocurso de hecho. Fíjense que este medio de impugnación no tiene ningún otro efecto, ni fundamento, ni valor de estar en el Código Procesal Civil, más que sea procedente cuando nos han declarado sin lugar el trámite de la apelación. Veamos el procedimiento. Entonces, ¿en contra de qué resolución va a proceder el ocurso de hecho? En contra de los decretos que denieguen la procedencia de la apelación. Hagan del caso ustedes, compañeros, que ya sabemos que la apelación se interpone dentro del plazo de los 3 días. Y usted la interpone y cumple todos los requisitos. Sin embargo, al juzgador, como todos seres humanos, se le pasó por alto advertir de que sí era procedente o que sí cumplía los requisitos y la deniega. Se rechaza para su trámite el recurso de apelación.
entonces usted va directamente a la sala de apelaciones a presentar un recurso de hecho en contra de la resolución que le denegó para su trámite la apelación. Por lógica, entonces, el motivo es cuando se deniegue el trámite de la apelación. Licenciado, ¿y cuando se admita para su trámite de la apelación vamos a interponer recurso de hecho? Claro que no, porque no hay fundamento, no hay necesidad de interponerlo. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Como les dije, se interpone directamente al órgano superior, en este caso a la sala de apelaciones, dentro de los 3 días de ser notificado que no le admitieron la apelación. La sala de apelaciones mandará a pedirle al tribunal inferior, en este caso un juzgado de primera instancia, un informe dentro del plazo de las 24 horas. Y ya con el memorial y con el informe va a emitir la resolución que en derecho corresponda dentro del plazo de 48 horas siguientes. Por favor, compañeros, los que tengan abierto su micrófono, sería tan amables de apagarlos. Gracias. ¿Cuál es el objetivo del efecto de el ocurso de hecho? Pues que se admita para su trámite la apelación. Ojo, aquí la sala no le va a resolver si se tiene por con lugar la apelación y se revoca, se deja sin efecto esa resolución. No, lo que la sala de apelaciones va a resolver acá es, se advierte de que sí era procedente el recurso de apelación. Por lo tanto, admítese para su trámite. Esa es la finalidad. Entonces se interpone entre los 3 días de ser notificado, se solicita informe al tribunal inferior dentro de las 24 horas siguientes y finalmente se dicta la resolución dentro de 24 horas. Su naturaleza jurídica es ser un recurso de queja. ¿Por qué? Porque nos vamos a quejar ante el órgano superior a decirles que no nos admitieron para su trámite la apelación, aun cuando sí era procedente. Disculpas del caso. Vamos a continuar. Entonces, ya vimos la mayoría de recursos, solo estamos pendientes de la casación, del medio de impugnación de casación. Fíjense que la casación, algunos estudiantes y abogados la confunden como una tercera instancia, pero recordaremos que constitucionalmente es prohibida que en cualquier materia hayan más de 2 instancias. Entonces, la primera instancia es la que llevamos a cabo desde la demanda hasta sentencia en el juzgado de primera instancia, en este caso el ramo de familia, y la segunda instancia es la que activamos con el recurso de apelación ante la sala de apelaciones de familia. Entonces, la casación no va a ser una tercera instancia porque eso es prohibido, y si usted lo interpone con ese objetivo, se la van a rechazar. Lo importante de la casación es conocerlo como como un ente revisor de primera y segunda instancia. Es decir, como un mecanismo que va a permitir a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Civil, verificar si se cumplieron todos los requisitos de ley en primera y segunda instancia, y no como un recurso más. Entonces, ¿en contra de qué resoluciones procede la casación? A partir del artículo 619 y 620 la tenemos. El 619 nos da la legitimación ante la Corte Suprema de Justicia, nos indica los requisitos que debe contener el memorial, y el artículo 620 los casos de procedencia. A este me voy a referir ahorita. Entonces, la casación procede en contra de autos o sentencias de segunda instancia que concluyan juicios ordinarios. Ojo, aquí, fíjense que ya está delimitando el ámbito de aplicación, porque yo les dije que la apelación sí procedía en contra de cualquier sentencia de un juicio, de un juicio que lo resuelva en primera instancia. Pero la casación no va a proceder en contra de cualquier sentencia de segunda instancia, sino solo en contra de las sentencias de juicios ordinarios. Todo lo que sea juicio oral, juicio sumario, juicio ejecutivo, ejecución en la vía premio, no es susceptible de casación. Solo juicios ordinarios, cuando concluye o finaliza la segunda instancia. Y también el artículo 1039 del Código de Comercio nos
indica que las sentencias del juicio sumario mercantil sí pueden ser susceptibles de casación, pero recordemos que no es un recurso extraordinario más, sino un ente revisor de la primera y segunda instancia. Así como hay dos clases de nulidad, que les dije, nulidad por infracción de ley y por infracción del procedimiento, existen dos clases de casación, que es casación de fondo y casación de forma. ¿Cuál es la diferencia? La casación de fondo procede cuando se inobservaron las normas sustantivas, mientras que la casación de forma es cuando se vulneraron los procedimientos y lo que regula la ley. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 621 lo tenemos descrito de mejor forma. La casación de fondo procede cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes, o bien cuando en la apreciación de la prueba haya habido un error por parte del juez. Mientras que la casación de forma la encontramos en el artículo 622 y aquí sí ya se refiere a cuestiones puramente procedimentales o de mero trámite. Entiéndase, cuando careciere de jurisdicción el tribunal por falta de capacidad legal o personalidad de los litigantes, por omisión de una o más notificaciones, por haberse recibido la prueba, por no haberse recibido la prueba en cualquiera de sus instancias, cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias o cuando el fallo otorgue más allá de lo pedido. Si ustedes se dan cuenta, puras cuestiones procedimentales. Sin embargo, cualquiera de las dos clases de casación que se interponga, ya sea por forma o por fondo, el trámite es el mismo. ¿Cuál es? Se interpone directamente ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del plazo de 15 días siguientes de ser notificada la resolución o sentencia de segunda instancia. Se le da vista a las partes por el plazo de 15 días y finalmente se va a emitir una resolución o sentencia final dentro de los 15 días siguientes. ¿Cuál es el efecto que produce? Pues dependiendo, o depende del tipo de casación que usted haya invocado. Si es casación de fondo, el efecto es que la Corte Suprema de Justicia va a dictar la propia resolución que en derecho corresponda y pues va a dejar sin efecto, va a anular las sentencias anteriores. Pero si es una casación de forma, va a anular todo lo actuado desde el momento en que se cometió el error o la falta y va a ordenar reenviar el proceso al mismo juzgado desde ese momento en el que se cometió el error. Entonces, prácticamente es repetir el procedimiento desde el momento en que se cometió el error. Resumen del procedimiento, se interpone entre los 15 días, se da vista a las partes durante 15 días más y finalmente se emite la resolución final dentro de los últimos 15 días. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la casación? Pues es un recurso procesal. ¿Por qué razón? Porque lo va a resolver un juzgado u órgano superior. En este caso, el superior de todos, que es la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, después de la casación, todavía, y estamos hablando de un juicio ordinario, ¿todavía procede algún otro medio de impugnación? Yo les diría que sí, la acción constitucional de amparo, pero ¿por qué yo no lo tengo aquí como número 9? Porque no es medio de impugnación en materia de familia, en civil, sino que es una acción independiente, un juicio independiente cuando se han violentado derechos humanos. Si usted lo va a interponer solo para ganar tiempo, para retardar el proceso, porque tal vez en amparo lo gano sin que haya violación de derechos humanos o usted no los invoca, se lo van a declarar sin lugar y le van a poner una multa de 1,000 quetzales. Entonces, solo a manera de explicación, acabo de dar una clase que me invitaron hace algunas semanas para hablar sobre el amparo y pues ahí estábamos hablando sobre la definitividad, temporalidad, procedencia del amparo y por eso pues lo traigo a colación. No hay materia ni ámbito que no sea susceptible de amparo, pero para que proceda el amparo debe de existir definitividad, es decir, que se hayan agotado los medios de impugnación de la materia. Además de eso, temporalidad, que se interponga dentro del plazo de 30 días y que exista legitimación pasiva y legitimación activa. En este caso, la legitimación pasiva es por parte de un órgano público que ostenta poder público y que cometió esa infracción
Y esa infracción debe consistir en la violación de derechos humanos contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y por consiguiente, la legitimación activa la va a tener el usuario, el solicitante o el amparista que se vio violentado o afectado en la violación de sus derechos. Les acabo de resumir una clase de 45 minutos. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos de memoriales de medios de impugnación. Se recordarán ustedes que cuando estudiábamos el tema de paternidad y filiación, yo les compartí un expediente completo de un juicio ordinario de paternidad y filiación. Pues bien, hoy los ejemplos de los memoriales que vamos a interponer, todos se dieron dentro de ese mismo juicio. Entonces, es un señor juicio, ¿verdad? Ya van varios años de ese juicio, todavía está en casación, y que se dieron pues, todas las fases procesales y todos los medios de impugnación y que ahora nos sirven para divertirnos y estudiarlos el día de hoy. Vamos a ver la nulidad por violación de ley, es decir, que estamos invocando una nulidad de carácter sustantivo, que se violentó o que se interpretó de forma errónea un artículo de una ley, no tanto así que se violentó el procedimiento, sino un artículo de ley. La designación del juzgado, o el nombre del solicitante, los datos de identificación ya están conocidos dentro del proceso, el objeto es interponer nulidad. ¿Y cuál va a ser el trámite de la nulidad? Pues en la vía de los incidentes. En contra de la resolución dictada por este juzgado, con fecha 24 de febrero de 2017. ¿Cuál es el requisito de la nulidad? ¿O cuándo va a proceder la nulidad? Pues procede en contra de cualquier resolución cuando no sea procedente la apelación o casación. Ese es el único requisito. Contra cualquier resolución en donde se infrinja la ley o el procedimiento y que no sea apelable. Plazo para interponer nulidad. Aquí tenemos que invocar que estamos dentro de los 3 días de notificar la resolución. Y en el segundo punto hacemos una exposición de hechos sobre el por qué es procedente la nulidad por violación de ley. En este caso, porque solicitamos que la prueba del ADN lo realizara la Universidad el laboratorio de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y no el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Sin embargo, el juez hizo una omisión de lo que le pedimos y en el numeral romano 2, que ordena que se le oficie al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la prueba antes citada. Por lo tanto, a nuestro criterio se está resolviendo de forma ultra petit, es decir, más allá de lo pedido, vulnerando el derecho de defensa. Por tal motivo, lo que queremos es que se deje sin efecto esa resolución y se dicte una nueva. Y aquí argumentamos por qué razón no es que no queremos que lo realice el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y por qué solicitamos que sea declarada con lugar el medio de impugnación de nulidad por violación de ley. Medios de prueba hay que documentar o demostrar lo que estamos nosotros argumentando. Fundamento de derecho, en este caso sería el artículo 617 y 615 y 613 que regula el procedimiento de la nulidad. Y, ojo, aquí hay que hacer muy clara la petición de fondo. ¿Cuál es? Que cuando se declare con lugar la nulidad por violación de ley, en contra de la resolución de fecha 24 de febrero de 2017, se deje nula y sin efecto. Y en consecuencia se declare una nueva resolución y en este caso la petición para el caso concreto que queremos. Bueno, ese es el primer memorial. Ahora tenemos un memorial de apelación. Fíjense, compañeros, que a diferencia del código, del medio de impugnación de la apelación en materia penal, en donde de una vez hay que expresar los agravios y en qué nos perjudica, la apelación en materia civil y de familia es bien sencilla, digamos así, o bien fácil, porque usted solo tiene que presentar un memorial indicando en contra de qué puntos resolutivos de la sentencia no está de acuerdo y por qué le causa agravios y ya, con eso se le admiten para su trámite. Ya será cuando la sala de apelaciones le señale pista para hacer uso del recurso, donde usted ya va a exponer sus motivos por los cuales no está de acuerdo con la sentencia. Entonces acá tenemos
memorial de apelación, designación del juzgado, el nombre del solicitante, interponer recurso de apelación. Y exponemos que con fecha 11 de febrero de 2018 fuimos notificados de la resolución de fecha 20 de diciembre de 2017, que consiste en una sentencia definitiva dictada en primera instancia. Por lo tanto, si hacemos el cómputo, estamos dentro del plazo de los 3 días para interponer el recurso. Segundo, no estamos conformes con lo resuelto en sentencia, la cual declaró sin lugar la excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos expuestos por la parte actora. Por lo tanto, interpongo recurso de apelación en contra de la totalidad de los términos de la misma. Aquí sería indicar sobre qué puntos estamos interponiendo apelación, o en este caso sobre la totalidad, solicitando que una vez sea otorgada y admitida la apelación, se eleven los autos a la sala de jurisdiccional competente, que es la sala de apelación. Estamos cumpliendo con el procedimiento. El artículo 602 es nuestro fundamento de derecho y la petición. Y aquí, ¿por qué no hacemos una petición de fondo? Perdón. Porque no va a ser este juzgado el que la va a resolver. Entonces, de nada sirve manifestarle nuestra postura. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Hoy están más callados de lo normal, de lo habitual. Es porque ya llegó el sentimiento de que es la última clase. Bueno, veamos ahora un ejemplo de un memorial del recurso de casación por motivo de forma. Si estamos invocando recurso de casación es porque se violentaron las formas del procedimiento. Vamos a evidenciarlo. ¿En dónde se interpone el recurso de casación? Pues directamente en la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Si nosotros no sabemos cómo hacer un recurso de casación, pues nos fundamentamos en el artículo 619, ahí están los requisitos mínimos que debe tener, y además de eso, lo siguiente. Primero, un lugar para decir notificaciones. Segundo, la razón de la gestión, que es recurso de casación por motivo de forma. Van a ver cómo en la redacción de este memorial ya es más extenso, más formal, sobre todo usted tiene que ordenarlo, que indicar muy bien para no confundir a quien lo va a resolver y además de eso tiene que explicarlo muy bien. Veámoslo. Entonces estamos interponiendo recurso de casación por motivo de forma en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia de Guatemala. ¿Por qué? Porque ya se agotó la primera y la segunda instancia. Y tenemos que indicar la impugnabilidad objetiva. ¿Qué es eso, la impugnabilidad objetiva? Es decir, tenemos que indicar por qué la resolución si es impugnable a través de casación. Casación solo procede en contra de sentencias o autos definitivos en segunda instancia que terminen juicios ordinarios, como es el presente caso. Y en virtud que las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios legales y por los casos expresamente establecidos en la ley, la impunidad objetiva radica en el artículo 620. Estamos indicando que ahí es nuestro caso de procedencia. También tenemos que indicar por qué tenemos legitimación. ¿Por qué? Porque el interesado es parte principal dentro del proceso. Por lo tanto, tiene la legitimación del artículo 616, porque es el demandado. Designación del juicio y las partes que intervienen. En primera instancia, donde se llevó a cabo el juicio, en el juzgado sexto de primera instancia de familia de Guatemala. El resultado de la resolución. En segunda instancia fue ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia. Del resultado. Fecha de la resolución recurrida, recordemos que se debe interponer dentro de los 15 días siguientes. Entonces, la sentencia tiene fecha 8 de junio de 2018. En apelación en contra de la sentencia del juzgado sexto, la primera sentencia de fecha 20 de diciembre. Por lo tanto, si la sentencia fue, bueno, aquí está la sentencia como tal, 8 de junio. Abajo tenemos la notificación, pues esta sentencia fue notificada el 11 de junio. Por lo tanto, tenemos que ver si cumple con la temporalidad del artículo 626, que son los 15 días. Me voy a adelantar un poquito solo para ver cuándo se presentó, el 1 de agosto de 2018.
Y recordemos que cuando la ley expresa días, de conformidad con la ley del organismo judicial, se refiere a días hábiles. Por lo tanto, si hacemos el cómputo de días hábiles, estamos dentro del plazo de los 15 días. Fundamentos legales, pues aquí transcribir el artículo 619, sobre todo el caso que estamos invocando, o algún otro cuerpo legal que nos fundamente. ¿Por qué motivos interponen la casación? Pues por motivo de forma. ¿Cuál va a ser el caso de procedencia? Por haberse denegado cualquier diligencia de prueba admisible, si todo hubiera influido en la decisión. Entonces aquí es nuestro fundamento. ¿Qué artículos de ley se consideran infringidos? El artículo 609 del Código Procesal Civil, la tesis que se sustenta. Entonces se los dejo ahí para que ustedes lo revisen detenidamente. El agravio, pues estamos indicando que el agravio o el derecho vulnerado que a mi patrocinado le afecta es el debido proceso, contenido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como la tutela judicial efectiva. Aplicación que se pretende, que se declare procedente el recurso de casación por el motivo de forma interpuesta. 2, se case la sentencia, así hay que denominarla, o que se deje sin efecto la sentencia de fecha 8 de junio de 2018 y en consecuencia se declare la infracción cometida por la sala de primera y se anule lo actuado a partir de esa fecha. Se remitan los autos a donde corresponde. Fundamento de derecho, las peticiones, las cajoneras o de trámite y en la definitivo de sentencia o de fondo, pues básicamente volver a colocarlo en el último apartado de los hechos. Y ese es un recurso de de casación, perdón, por motivo de fondo. Veamos ahora un ejemplo de recurso de reposición. ¿Cuándo procede el recurso de reposición? Pues procede en contra de los autos originarios de la Sala de Apelaciones o frente a cualquier reposición de la Corte Suprema de Justicia. En este caso lo estamos interponiendo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 9 de agosto de 2018. ¿Por qué razón? Bueno, en primer punto siempre es cajonero, recuerden ustedes, indicar cuándo se les notificó y por ende señalar que estamos en tiempo para interponer el recurso. En este caso solo tenemos 24 horas para interponer reposición. Por lo tanto, indicamos que a pesar de lo indicado, se resolvió de forma negativa para nuestras pretensiones. Pero aquí nosotros hacemos la observación que en la casación por motivo de forma sí se cumplieron los requisitos que según la Corte Suprema de Justicia se dejaron de indicar. Y aquí manifestamos que sí se cumplió con lo manifestado. Por lo tanto, al establecer que el planteamiento del recurso de casación sí se cumplieron los dos requisitos señalados, por el presente medio recursivo de reposición, solicito que se admita para su trámite el recurso de casación por motivo de forma interpuesto. Al rechazarlo para su trámite, se está infringiendo con el procedimiento. Eso es lo que estamos solicitando, el cual fue declarado con lugar y pues se le admitió para su trámite el recurso de casación. ¿Por qué razón? Porque la reposición procede en contra de cualquier resolución de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la cita de leyes aplicables y finalmente, tenemos acá un memorial de recurso de aclaración y ampliación. Como les dije en un inicio, aquí se están solicitando las dos situaciones, pero hay que indicar muy bien cuál es lo que se dejó de resolver y por lo tanto estamos pidiendo que se amplíe y qué parámetro o pasaje de la resolución está o es la que no es bastante clara o es contradictorio. Entonces, solicitamos que se aclare. Ustedes recordarán en el primer numeral tenemos que indicar cuándo fuimos notificados de la resolución, por lo tanto, me encuentro dentro del plazo legal de 48 horas de conformidad con la ley para pedir la aclaración y la ampliación del auto que declara sin lugar la reposición. En este caso, aquí estamos manifestando que omite resolver algunos puntos, específicamente en relación a establecer que en el escrito de casación por motivo de forma sí aparece la relación de hechos a que se refiere la petición.
Por consiguiente, a pesar de que en la parte considerativa del fallo se solicita que se aclare y amplíe, se indica que los recursos implican una forma de ejercicio de derecho de defensa y que estos deben promoverse en la forma prevista en la legislación, pues la inobservancia de los requisitos exigidos por la ley no pueden ser subsanados por esta Cámara. Sin embargo, dice que se omite explicar y fundamentar el por qué los argumentos expuestos en la reposición no son valederos, toda vez que están fundamentadas en ley y en las instancias procesales, y hacer mención en relación a los hechos y a la fecha de la última notificación del mismo. En tal virtud, solicito la aclaración y ampliación del auto de fecha 28 de septiembre de 2018, en el sentido que debe realizarse un nuevo procedimiento en relación a que se argumente en cuanto a que los requisitos sí se cumplen. Entonces tenemos nuestro fundamento de derecho y las peticiones. Básicamente la petición de fondo, en este caso para el recurso de apelación y aclaración, es que se señale una nueva, o que se dicte, mejor dicho, una nueva resolución que sí cumpla con lo manifestado. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, compañeros, en cuanto a la primera impugnación?